No hay crimen perfecto y en esta historia volvemos a comprobarlo una vez más. Y para iniciar este video quiero hacerles una pregunta. Va a parecer algo sin importancia, pero que tiene un trasfondo si lo pensamos a través de todo este video. Y es si la envidia es mejor despertarla que sentirla, porque en este caso el móvil que llevó a este trágico final fue la envidia, el deseo de poseer los bienes ajenos, tener rabia en el corazón contra sus familiares que han progresado un poco más que uno. Y a veces estos sentimientos negativos llevan a las personas a cometer cosas inimaginables que ni siquiera ustedes y yo podemos tal vez planear, imaginar o tan solo pensar. Por eso quiero que ustedes a través de toda esta historia me respondan esta pregunta: ¿qué piensan, qué opinan? Si realmente el móvil fue la envidia o sencillamente fueron otros motivos los que llevaron a esta persona a cometer este tipo de crimen. No sé, ustedes me lo dejan abajo en los comentarios, porque hoy les voy a hablar de Mauricio Leal. ...22 de noviembre del 2021, 6:19 de la mañana... Mauricio Leal le envía un mensaje por WhatsApp a su conductor diciéndole: Yair, no traigas a la empleada del servicio, vete para la pelu que quiero dormir. Este mensaje tan aparentemente sencillo hizo que Yair se extrañara, pues hizo que se levantaran sospechas. Sin embargo, nadie pensó lo que estaba sucediendo en el momento en que estaba siendo enviado ese mensaje. Ese 22 de noviembre, Mauricio Leal tenía una cita muy importante a las 10 de la mañana en este lugar. Tenía cita con algunas celebridades muy importantes de la farándula. Iba a atender a la Miss Universo Colombia y a la Miss Universo Alemania. Yair llegó hasta la peluquería y le avisó a los empleados que Mauricio le había enviado un mensaje de texto diciendo que no llevara a la empleada ese día, que quería dormir. Pero por supuesto, todas las personas que estaban en ese lugar se extrañaron, porque Mauricio jamás quedaba mal con algún trabajo. Todo el mundo se extrañó, especialmente Karen Ruiz. Karen era la directora de marketing de la peluquería y también era hija de Yair, el conductor. Yair y Karen no solamente eran empleados de Mauricio, eran grandes amigos, se conocían hace ya bastantes años y además de tener la relación laboral, tenían una muy fuerte relación de amistad, así que ellos dos conocían perfectamente cómo Mauricio interactuaba con las personas, cómo se comportaba, cómo hablaba y sobre todo cómo escribía sus mensajes de texto, cómo hablaba por mensajes de voz. Cuando Yair le contó a su hija acerca del mensaje de texto, Karen le dijo que le dejara ver el mensaje porque sentía que algo muy raro estaba pasando en todo esto. Cuando lo leyó, se dio cuenta que en verdad algo que le decía como su sexto sentido no cuadraba en la manera en que había redactado el mensaje. Karen decía que Mauricio Leal, el 95% de las veces que se comunicaba por WhatsApp, acostumbraba a enviar notas de voz porque Mauricio no tenía muy buena ortografía. De hecho, las palabras con V siempre las escribía con B, no sabía diferenciar esas dos letras. Así que como Mauricio era consciente de no tener buena ortografía, pues decidía comunicarse siempre por notas de voz. Además, algo particular en ese mensaje es que Mauricio a todo el mundo le decía baby, independientemente del estado de ánimo en el que estuviera, alegre, feliz, triste, enojado, no importa, él siempre se dirigía a todas las personas como baby. Y ese mensaje de texto que están viendo en este momento está bien redactado y además se dirigió a su conductor como Yair, no como baby, como era usual. Desde ese momento empezó a formarse una gran bola de nieve. Además, Karen sabía que Mauricio tenía que firmar un contrato
millonario con la Miss Universo Colombia y lo iban a hacer en horas de la mañana de ese día. Así que no había motivo por el cual Mauricio se negara a llegar, ni siquiera al momento de sufrir los dolores que le producía su enfermedad, que no era aún descubierta. Sentía dolores muy fuertes en la espalda, en la zona lumbar, en los hombros, en gran parte de su cuerpo. Los médicos le estaban haciendo como estudios médicos, pero no descubrían realmente de qué era lo que sufría y pues estaba medicado. Pero ni siquiera esto era impedimento para que no llegara a trabajar. A Mauricio lo conocían como el niño genio, el mejor estilista de Bogotá. Tenían el concepto que él hacía magia con el cabello, con el maquillaje, con la estética. Lo veían como uno de los pioneros en estética en la capital y en el país. Su carrera como estilista inició en Cartago, Valle del Cauca, pero aproximadamente a la edad de 16 a 18 años. Su infancia fue difícil, tuvo que trabajar desde niño, vivía con su mamá y su hermano, doña Marlene y Jonier Leal. Él junto con su hermano desde muy pequeños trabajaban vendiendo empanadas, vendiendo lo que tuvieran que vender para ayudar a su mamá en su trabajo. En la edad de 15 años trabajaron en la construcción, cargando materiales, construyendo, pintando, todo este tema de las casas o comúnmente conocido como la rusa, y no le ponían problema a lo que les tocara hacer. Sin embargo, Mauricio Leal desde muy pequeño siempre pasaba por las peluquerías de su pueblo y miraba cómo trabajaban los estilistas, qué hacían, cómo cortaban el cabello, cómo maquillaban. Siempre estaba pendiente de este tipo de cosas. Cuando salía del colegio, frente a su colegio había una peluquería y él se pasaba algunas horas sentado fuera de la peluquería mirando cómo trabajaba el estilista. Esto le llamaba siempre la atención. Sin embargo, pues nunca se había atrevido a trabajar en este medio porque pues no tenía ninguna experiencia. Hasta que un día empezó a trabajar en una peluquería haciendo el aseo y el champú de los clientes, en la peluquería de la que sería más adelante su cuñada Luz Helena Betancourt, que se casó con su hermano Jonier Leal. Esa fue la puerta abierta que tuvo él en el mundo de la estética y todo este tema de la belleza. Sin embargo, cabe aclarar que hay personas que nacen con la estrella, nacen con el talento, no se tienen que esforzar mucho en aprender un arte, y este fue el caso de Mauricio. Él nació con el talento en sus manos, en sus ojos. Así que a medida que iba trabajando en la peluquería, miraba portadas de revista y replicaba lo que veía en sus clientes. De esta manera, en Cartago, empezó a coger fama de el mejor estilista del pueblo. Las niñas lo buscaban, las mujeres le hacían fila, pedían cita, y si no había cita con Mauricio, pues esperaban a que Mauricio tuviera tiempo para que las atendiera. Se volvió muy popular su nombre, Mauricio Leal, en Cartago Valle. La peluquería empezó a quedarse pequeña, así que luego de coger más experiencia, decidió mudarse para Cali, Valle del Cauca, y allí abrió con sus ahorros, con su trabajo, su primera peluquería. En 1991 abrió su local en Cali, pero rápidamente esa peluquería le quedó pequeña. Ya tenía hartos clientes que llegaban hasta ese lugar, venían de pueblos, ciudades vecinas, tomaban transporte durante horas para llegar donde estaba Mauricio Leal, y de hecho también las celebridades empezaron a llegar hasta ese lugar. Como Mauricio empezó a codearse con modelos famosas de la época, las personas empezaron a aconsejarle como: Mao, vete para la capital, para Bogotá, abre tu propia peluquería allá, abre otra sede. En Bogotá hay más posibilidades de crecer profesionalmente, puedes estudiar allá, ya están las mejores academias de belleza del país, puedes aprender diferentes técnicas, diferentes modalidades de corte, tinte, maquillaje, cepillado, todo lo que tenía que ver con la estética, y a él empezó a sonar mucho esa idea. Con los años, Mauricio decidió dar su salto a la capital.
abrió una peluquería en un muy buen sector de Bogotá, la zona rosa, muy bien ubicado, diría yo, y al poco tiempo, al ver que la peluquería le había quedado pequeña, decidió mudarse muy cerca al lugar donde estaba inicialmente, exactamente en este lugar. Atendió a muchas celebridades, era el estilista preferido por todas ellas, y también celebridades internacionales como Paris Hilton. Y detrás de él venían muchas personas. Él como que tenía esa fuerza de atracción con el medio de la farándula. Y pues digamos que hay un dicho popular que lo podríamos aplicar en este caso, y es que dinero llama dinero, plata llama plata. Y por ejemplo, cuando Mauricio atiende a una de las primeras celebridades y esta celebridad queda encantada, pues por supuesto que empieza el voz a voz recomendando sus servicios y así lo empiezan a conocer en todo este medio. Pero entre más creces y creces, por supuesto que más envidia generas, y este sentimiento a veces no es tan conveniente, pues el dicho de la envidia es mejor despertarla que sentirla, a veces trae ciertos problemas y, como en este caso, un trágico final, y más cuando el sentimiento lo despiertas dentro de tu círculo social más cercano. Su vida para la época en que sucedió la tragedia estaba aparentemente muy bien, normal. Vivía en La Calera, en un sector muy exclusivo, en el conjunto residencial Arboreto, en la casa número 18. Y hacía ya 4 meses su hermano Jonier Leal se había mudado a la casa donde Mauricio, porque había iniciado su proceso de separación. Así que Mauricio le dio la mano a Jonier, como acostumbraba hacerlo con los familiares de él, con sus amigos. Le dijo: ven y vives aquí en la casa con mi mamá y pues estamos los tres, mientras pues tú resuelves toda tu situación civil. Jonier aceptó y se mudó con ellos. Para nadie era un secreto que entre Mauricio y su madre Marleny Hernández existía como una complicidad diferente a la que Marleny tenía con Jonier. Siempre Mauricio desde muy pequeño soñaba con bajarle el cielo a su mamá, hasta que con todos estos negocios, con la peluquería, pudo cumplir su sueño. Y doña Marleny vivía como una reina, consentía a Mauricio, estaba pendiente de sus comidas. Mauricio no comía otra cosa que no fuera preparada por su madre. Doña Marleny se desvivía bastante por él. Eso no hay que ocultarlo, y Jonier lo sabía. Tal vez se ve un poco de preferencias, y esto sin que las mamás lo busquen genera cierto roce entre los hermanos, como en este caso. La relación más íntima empezó a formarse cuando Mauricio le contó a su mamá que le gustaban los hombres. Claro está que doña Marleny durante algunos meses se impactó muchísimo por la noticia, pero también con el pasar del tiempo se dio cuenta que esto los volvía más íntimos y podían formar una relación más bonita, y desde ese entonces se volvieron más unidos que nunca. Para el momento en que Jonier se separa, queda con bastantes deudas, no podía pagar casi nada, así que Mauricio empieza a darle la mano. Pero los roces entre hermanos siempre se vieron por la envidia, así que Jonier prefiere dejar de trabajar con Mauricio Leal en su peluquería, así que decide montar su propio local con el tema estético, peluquería, pero con la diferencia que a Jonier Leal no lo perseguían las celebridades. Los clientes que él empezó a conseguir en ese lugar, ya se los muestro más de cerca, eran personas cercanas a la peluquería del barrio, o tal vez clientes que ya lo conocían cuando trabajaba en la peluquería de su hermano. Y en el momento en que Jonier y Mauricio se separan, pues aún muchísimo más se empezó a dar como la guerra en el ámbito laboral. Mauricio Leal se empezó a hacer cargo económicamente hasta de los hijos de Jonier, de sus sobrinos. Les pagaba el estudio, les compraba los computadores que necesitaban, los útiles escolares, hasta las escuelas deportivas que Jonier ya no podía pagar. Sus conocidos lo describen como una persona bondadosa, de buen corazón, generoso, familiar, compasivo, y él acostumbraba a hacer este tipo de cosas con las personas que él podía ayudar. Hacer los artesanos,
y bueno, todos se ven muy coloridos y él me maquillaba muy colorido. Entonces, desde ahí iniciamos una amistad muy bonita, un camino de trabajo, pero era un trabajo compartido. Mauricio, más que un jefe para mí y para todas las personas que lo rodeamos o que trabajamos para él, se convirtió como un amigo y un maestro a seguir, una persona que no solamente pensaba en él, sino pensó en que cada una de las personas que trabajábamos ahí fuéramos protagonistas. Muchos amigos lo conocieron a él por medio de la bondad de su corazón. De hecho, a Yair, el conductor, él antes de trabajar con Mauricio manejaba un taxi y se volvieron muy amigos porque Mauricio había tomado su servicio de taxi, empezaron a charlar, Yair le contó sus aspiraciones como fotógrafo, publicista, y Mauricio quiso ayudarlo, así que le pidió una propuesta y de esta manera empezó a formarse un fuerte vínculo de amistad. De esa manera, Mauricio Leal acostumbraba a ayudar a su círculo social. Mauricio le propuso a Jonier contratos donde implicaba bastante dinero. Él supuestamente había aceptado. Mauricio lo presentó por redes sociales, lo presentó como el mejor estilista que él conocía, que era el mejor estilista que cepillaba el cabello, mejor dicho, hizo como toda la imagen, lo presentó muy bien ante sus clientes. Pero al día siguiente de haber hecho eso, Jonier le quedó mal. Le dijo: Mauricio, no voy a aceptar tu propuesta laboral, prefiero seguir con mi peluquería, la cual tengo atrás mío. En las ventanas donde están esas carpitas era la peluquería de Jonier Leal. En ese momento Jonier estaba muy endeudado con todos sus temas laborales, cuentas bancarias, no tenía cómo solventarse económicamente. Sin embargo, él, luego de que Mauricio le haya abierto sus puertas ante la sociedad, le quedó mal y prefirió seguir aquí laborando en este lugar. Pero lastimosamente, el 22 de noviembre de 2021, la historia cambió. Luego de que sus asistentes, los empleados de la peluquería, empezaran a llamar insistentemente al celular de Mauricio y Karen Ruiz saber que alguien le estaba rechazando la llamada al otro lado de la línea, obviamente más dudas le surgieron, quedó más llena de preguntas, así que llamó a doña Marleni Hernández. Pero sucedió exactamente lo mismo, le rechazaban la llamada. Así que finalmente, luego de varios intentos al celular de Mauricio, al celular de doña Marleni, decidieron comunicarse con Jonier. Jonier les dijo que ese día había salido temprano de su casa y que su mamá y su hermano se habían quedado dormidos, que no se despertaron y que él no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, que a eso de las 2:30 de la tarde podía acercarse hasta la casa, subir hasta la calera y verificar qué estaba pasando. Acordaron una cita con Yair, el conductor, para que llegaran los dos hacia la calera y así lo hicieron. Llegaron a las 2:30 de la tarde al conjunto. De hecho, es un conjunto muy seguro. Para llegar a la zona de las casas se pasa por 2 porterías donde se tienen que identificar las personas que van ingresando. Tienen alta seguridad por cámaras y todo el tiempo tiene vigilancia permanente. Ellos llegaron a la puerta de la casa y Jonier le dijo a Yair: tome las llaves de la casa, vaya siguiendo mientras hago alguna llamada. Yair dice que Jonier se quedó mirando el celular, pero pues Yair, como empleado de ellos, le hizo caso, ingresó a la casa con las llaves que le había dado Yair, pero al momento de entrar a la vivienda sintió un ambiente muy raro. Él contó que cuando entró, el ambiente estaba más frío de lo normal, que la calera es un sitio frío, pero que esa temperatura era diferente. Había un silencio extraño porque cuando doña Marleni se despertaba, usualmente prendía el televisor para ver las noticias, y cuando Mauricio estaba en la casa ponía música desde el primer momento en que abría sus ojos, así que entrar a la casa y escuchar ese silencio tan misterioso como tan fuera de lo normal
no era para él algo agradable. Así que Jair, al notar esto, se devuelve al exterior de la casa y le dice: Jonier, la casa está extraña, siento un frío diferente, está totalmente silenciosa, vamos a ver qué es lo que está pasando. En ese momento Jonier Leal entra con el conductor y Jonier empieza a seguir el camino que deben tomar para revisar la casa. Jonier le dice: vamos primero al cuarto de mi mamá, revisamos qué pasa y luego vamos al cuarto de Mauricio. Así lo hacen, van hacia el cuarto de la mamá de doña Marlene. El cuarto está abierto, pero estaba ordenado, la cama tendida, parecía que ahí no hubiera pasado nada. Luego de eso suben al segundo piso. El cuarto de doña Marlene estaba en el primero, el de Jonier y el de Mauricio estaban en el mismo nivel, en el segundo. Deciden subir y cuando llegan al cuarto de Mauricio, la puerta tenía candado. Eso era muy extraño, así que empezaron a llamar. Jair llamaba a Mauricio: jefe, responda. No pasaba nada, así que se acordó que en el cuarto de Mauricio había una puerta o ventana en el exterior y que tenía que llegar hacia ese lugar para ver si podía mirar hacia la habitación adentro, a ver qué era lo que estaba pasando. Por el cuarto de doña Marlene, el acceso a la habitación de Jonier en el segundo nivel era más fácil, así que como pudo, Jair llegó hacia el balcón donde se encontraba la puerta o ventana. Y aquí esto sí le pareció siempre muy extraño. Jair, cada vez que salía o ingresaba a la casa, Mauricio le pedía que verificara que el seguro de la puerta o ventana estuviera. No le gustaba dejar esa puerta abierta, siempre estaba cerrada. Y cuando llegó al balcón, se dio cuenta que ese ingreso estaba abierto y el blackout de la habitación estaba totalmente abajo. Pero en ese momento, el recorrido que hizo Jair para llegar hacia la habitación fue en completa soledad. Jonier se quedó en la habitación de su madre, de nuevo se quedó atrás, no quiso ir adelante con el conductor. Y Jair, cuando llega a la habitación, pues al ver que la puerta o ventana ya estaba abierta, abre, sube el blackout y encontró lo que nunca imaginó encontrarse: la escena del crimen. Fui la primera persona que entra a la escena y no, eso no hay como, la verdad no hay cómo describir esa escena, porque pues no solo era mi jefe, yo lo quería, era mi amigo, como un hermano. Una escena muy impactante, la verdad. Eso no tiene como, no puedo describir eso. En ese momento se devuelve rápidamente hacia donde estaba Jonier, lo ve y le dice: están muertos. Jonier con él se regresan hacia la habitación de Mauricio, entra y en este momento Jair dice que eso no es nada normal. Jonier, sin ver lo que estaba pasando ahí, sin identificar realmente qué era lo que estaba en la escena del crimen, ni ver la posición de los cuerpos, ni el estado de su mamá y su hermano, lo primero que hizo al llegar a la puerta o ventana fue cogerse la cabeza y decir: Mao, ¿qué hiciste? Obviamente a Jair estas cosas en ese momento no le importaban. Él solamente estaba muy impactado por lo que estaba viendo, pero también en ese momento Jonier le dijo: Jair, no toques nada, vamos a llamar a la policía, déjalo así, vamos. Obviamente, el conductor hizo caso, se bajó con Jonier, pero ya cuando pasa el trance del momento, pues uno cuando, supongo, y ustedes también me lo dejan en los comentarios, si uno encuentra algo así, lo primero que yo haría sería verificar el estado en que están pues mis familiares. Al menos voy donde no sé, en ese caso, pues Jonier fuera donde su madre, la movería: mamá, ¿estás viva, hermano? ¿Qué pasó? Miraría si de pronto los robaron, si de pronto realmente él mismo se quitó la vida. No, pero él no hizo absolutamente nada. Su actitud desde el momento cero en que vio los cuerpos de sus familiares fue estar totalmente tranquilo y decir: no toques nada, déjaselo a la policía, vamos, acompáñame y por favor, Jair, llama a la policía, avísale a los porteros y que vengan a hacer el levantamiento de los cadáveres. La policía llegó a la escena del crimen y en el cuarto encontraron un vaso de vidrio, un esfero, una carta,
medicamentos que él tomaba para dormir, para calmar sus dolores físicos, 2 armas cortopunzantes, el cuerpo de su madre, el cuerpo de él, acomodados como en una imagen que ya les voy a mostrar. Ya les muestro el croquis que hizo la policía, como los dibujos, y todo parecía como montado. Y un celular en la mano de Mauricio. Eso fue lo que encontraron inicialmente, y por supuesto, pues la posición que tenía Mauricio era boca arriba, y en sus 2 manos que le daban en su zona abdominal, pues tenía un arma cortopunzante ahí, y aparentemente él se había herido él mismo y pues se había quitado la vida. Esta fue la versión que se empezó a manejar durante algunos días, que Mauricio se quitó su vida y también le quitó la vida a su madre, y decidieron morir, o pues Mauricio había decidido morir ese día con el amor de su vida, con doña Marlene. La carta que encontraron decía lo siguiente: los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo, con todo mi amor. Perdóname, mamá, y un número, 1124. Pero los días siguientes a la tragedia, Jonier Leal empezó a tener actitudes muy sospechosas para el círculo cercano de Mauricio, comentarios fuera de base, como que parecía que fuera una persona ajena a el fallecimiento de su propia mamá y de su hermano. Realmente no se le veía ningún signo de dolor, ni siquiera al momento en que les hicieron las exequias. Cuando fue su funeral, tampoco lloró. Sus conocidos decían que le había dado más sentimiento a la muerte de su mascota hace algún tiempo que la propia muerte de su mamá. La fiscalía llamó a interrogatorio al conductor y a Jonier para hacerles preguntas, porque ellos fueron las personas que estuvieron todo el día en el proceso de levantamiento del cuerpo, y pues también las personas que los habían encontrado. Y en este punto se empieza a incriminar solo Jonier por los comentarios que empezó a hacer. Fueron hallados sin vida el 22 de noviembre, y el 23 estaba haciendo los siguientes comentarios. Resulta que luego de salir de la fiscalía por el interrogatorio, se demoraron todo el día y salieron en horas de la noche. Jonier tenía una cita con su abogada en un centro comercial, y cuando salen de la fiscalía le dice a Jair: acompáñeme que tengo cita con la abogada. Jair le dice: sí, vamos, yo los llevo. Llegan a la cita, pero ya en ese momento empieza como el tema de sus preguntas fuera de base. Según Jair, Jonier le preguntaba a la abogada: bueno, ¿y si yo voy a la cárcel, cuánto tiempo me pueden dar de prisión? Si yo voy a la cárcel, ¿sigo siendo el heredero de mi hermano? Si yo voy a la cárcel, ¿me pueden quitar el dinero de las cuentas bancarias de mi hermano? Si yo voy a la cárcel, ¿puedo ser el representante legal de las propiedades de mi hermano? O sea, empezó a preguntar cosas económicas, como que sus intereses, su ambición empezó a notarse, pues evidentemente. Jair dice que se sintió súper incómodo en esa reunión, decidió levantarse de la mesa y esperar que terminara su interrogatorio con la abogada. Luego de eso llegaron hasta este lugar, el apartamento de Jonier, donde vivía su ex esposa e hijos. El apartamento estaba ubicado en la carrera 20, número 8071, sobre la autopista norte, frente a la estación de Héroes. Y en este lugar habían varios familiares de Jonier, y también volvió a hacer otro comentario que hizo sentir nuevamente incómodo a Jair. En medio de la reunión dijo: bueno, tras todo lo malo, 2 cosas buenas: que yo voy a administrar todos los bienes de Mauricio y que soy el único heredero. Este tipo de comentarios levantó muchas más sospechas, porque si se supone que uno está en un momento de luto, de duelo, pues en lo último que va a pensar es en los bienes que va a recibir, cómo los va a administrar, qué va a hacer con el dinero que queda de la persona difunta. Entonces, pues ya como que las miradas empezaron a ponerse encima de Jonier. Y por ejemplo, no había pasado ni siquiera una semana de su fallecimiento y él ya estaba pensando
y ya lo había manifestado públicamente a sus familiares que pensaba vender la casa de La Calera porque a él no le gustaría vivir ahí donde estuvo su hermano y su madre por sus recuerdos, por la energía que quedaría en ese lugar, así que pensaba vender la casa y comprarse un apartamento más cerca a su peluquería. Los días siguientes a su fallecimiento, el ambiente en la peluquería se sentía bastante tenso. No era normal porque la esencia del negocio era Mauricio. Algunos empleados ya sabían desde su fallecimiento que se iba a acabar todo, que tenían que buscar otra forma de trabajo. Además que los clientes pues ya no volvió a ser como el mismo flujo de personas y las cuentas bancarias de Mauricio habían sido congeladas, así que no podía recibir pagos. Y en ese momento llegó Jonier Leal con el datáfono de su peluquería, la puso ahí en la peluquería de su hermano, diciendo que no importaba, que de ahora en adelante los pagos se iban a recibir en su datáfono y le iban a llegar a su cuenta bancaria personal. Los días pasaban y a través de esto pues la fiscalía y los grupos de investigación recogían todas las pruebas, los elementos materiales necesarios para armar todo este rompecabezas. Y Colombia le ponía el ojo a Jonier Leal. Pero no a manera de juzgarlo, claro, había un grupo de personas que lo juzgaban porque conocían sus opiniones, otras lo veían como una víctima más de la decisión que aparentemente había tomado en ese momento Mauricio de terminar con su vida. Toda Colombia no sabía qué pensar, de hecho no parecía el culpable de lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, ahora aquí les voy a dejar algunos fragmentos de algunas entrevistas a las que él asistió. Y sale aterrorizado. Jonier, pasó algo horrible, entra. Entro yo y me aterrorizo también. Entonces en ese momento no sabíamos si habían entrado, les habían hecho algo. Cuando ya vemos una carta al fondo que no pudimos leer en ese momento, porque estábamos totalmente en shock. Mi mamá nos quería demasiado, la queríamos demasiado. Con mi mamá mucho menos todavía. Si algo pasó después de que yo salí, de pronto me arrepiento de no haber estado más tiempo allí, de haberlos defendido, si algo pudo haber pasado. ¿Qué me dice mi corazón? No sé, pudo haber habido mano oscura. Y estamos esperando que ya medicina legal nos dé un parte real de realmente qué fue lo que pasó. El 17 de diciembre, casi un mes de la tragedia, se convocó la Asamblea General de Accionistas de Mauricio Leal Peluquería SAS, donde Jonier asumió totalmente el papel de gerente, director y propietario de los negocios de su hermano. Y asimismo quedó inscrito como representante legal de la sucesión y administrador de los bienes que poseía Mauricio Leal. Es decir, que quedó dueño del Salón de Belleza de Bogotá, de Cali y el que estaba pronto a abrirse en Cajicá. Pero también se hizo dueño de las cuentas bancarias a nombre de Mauricio y de otros bienes, como por ejemplo un restaurante que recién le habían hecho la apertura llamado Maito Leal Coffee. Cabe resaltar que para que él haya asumido el cargo de dueño de todos los bienes de Mauricio fue porque tenía el visto bueno de algunos familiares. Él no podía autonombrarse dueño de los bienes materiales de su hermano, sino que tenía que contar legalmente con la aprobación de algunos familiares, entre los cuales estaba uno de los hermanos de ellos, eran 3 hermanos, llamado Carlos Andrés García, quien permanece preso en la cárcel de alta seguridad de Jamundí por un acto sexual contra una menor de 14 años. Aquí les voy a mostrar el registro de los elementos que se encontraron. Obviamente no se los puedo dejar tan claro porque pues son imágenes muy sensibles para algunas personas que ven los videos. Sin embargo, voy a tratar de mostrarles objeto a objeto lo que se fue encontrando sin afectar la sensibilidad de algunas personas. Ahora les voy a decir qué se encontró exactamente en la escena del crimen. Se encontraron 2 armas blancas, una gota de sangre en la escalera que llevaba del primer
al siguiente nivel en el primer escalón. La carta donde supuestamente Mauricio dejó un mensaje, un teléfono celular, 2 medicamentos que tomaba Mauricio, uno para dormir y otro para calmar sus dolores. Todas las cámaras de seguridad del conjunto donde se podía evidenciar que no había estado ningún intruso ni ninguna persona sospechosa por los alrededores de la casa días anteriores o días siguientes. Otra evidencia es el croquis que realizó la policía en ese momento, las fotos que tomaron de la escena del crimen. Y en el cuerpo de Mauricio se evidenciaron 4 heridas mortales en su parte abdominal y en el cuerpo de su madre se encontró una también en la parte abdominal arriba del ombligo. Esta fue mortal, contundente, que le quitó la vida de inmediato. También los cuerpos estaban totalmente acomodados. De hecho, el cuerpo de doña Marlene estaba cubierto con una sábana, como si la hubieran limpiado antes de acostarla junto con su hijo. Y Mauricio Leal en el brazo derecho tenía una almohada como impidiendo que el cuerpo en algún momento se fuera a caer al suelo. Y bajo la almohada que tenía en su brazo estaba el mango, como el lugar de donde se agarra el cuchillo de cocina, porque en el momento en que esa arma entra a su abdomen, queda ahí como la parte metálica con la que uno corta, queda ahí. Les explico así como tan sencillo, porque pues no puedo decir los nombres aquí en la plataforma de YouTube por temas de censura, pero la parte con la que uno corta los alimentos quedó ahí metida y esa parte fue la que supuestamente él tenía agarrada. El mango de esa arma estaba debajo de la almohada que Mauricio tenía en este lugar. ¿Qué dijo Jonier Leal de ese día? Según él, el 21 de noviembre era domingo, tenían una reunión familiar, pero su madre y su hermano decidieron quedarse haciendo pereza todo ese día. Quisieron quedarse en pijama, tranquilos en su casa. Así que según él, los dejó en casa y salió a eso de las 6:30, 6:45, no recuerdo bien en este momento, aquí les dejo la hora exacta. Salió del conjunto y se dirigió hacia la ciudad de Bogotá. En horas de la noche, su hermano Mauricio le envió un mensaje de voz donde le pidió que si podía, si no había problema, le llevara unas galletas al momento en que se fuera a regresar de la ciudad hacia La Calera. Jonier le dijo que sí, y a eso de las 11:45 de la noche quedó registrado en las cámaras de seguridad del conjunto que Jonier ingresa. Según él, primero había dado la versión que llegó, le dijo a Mauricio que le había traído sus galletas. Mauricio le responde por mensaje: vale, muchas gracias, déjamelas en la cocina. Y se despidió de su mamá. Su mamá le dijo: mi amor, hijo, descansa, Dios te bendiga. Él se fue a la cocina, se tomó unas gotas de valeriana, subió a su habitación y se quedó profundo. Tan profundo que al otro día salió de la casa a las 11:45 del día. Y que a él sí se le hizo extraño que su mamá y su hermano no se hubieran despertado temprano como usualmente lo hacían, y más que era lunes, inicio de semana. Sin embargo, él no quiso interrumpir su sueño, pensó que seguían muy cansados y salió sin pensar que algo malo les hubiera podido pasar. Según él, luego de salir del conjunto, a los minutos le envió un mensaje de voz a su mamá donde decía: mamá, ya salí de la casa, los vi dormidos y no quise despertarlos. Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer, llegué anoche y estaban dormidos, vengo ahora y siguen dormidos, Dios los bendiga. Luego, él ya dice que a eso del mediodía empezó a recibir llamadas desde la peluquería de su hermano, donde le preguntaban que dónde estaba Mauricio, que él sabía que tenía reuniones importantes ese día en la peluquería y que no aparecía. Jonier les dijo: yo salí esta mañana, se quedaron dormidos, no sé dónde esté, sin embargo, pues yo me encargo del tema. Jonier llamó a Yair, le dijo: Yair, puedes ir a la casa en La Calera, mirar qué pasó con mi mamá y mi hermano, porque me informaron que no contesta. Pero en ese momento Yair ya tenía otros compromisos, le dijo: no puedo ir en este momento, voy cuando me desocupe.
Sin embargo, empezó a llover muy fuerte y Jair se transportaba rápidamente en moto. Le tocó esperar a Jonier que lo recogiera y se fueron los dos en el carro. Llegan a las 2:30 de la tarde y en la primera declaración, Mauricio dice: yo ingresé primero a la casa, verifiqué qué estaba pasando, pero Jair le dice: espera, Jonier, así no fueron las cosas. Tú me dijiste a mí que entrara primero. Tú me diste las llaves para que yo ingresara solo a la casa. Así que no digas que tú entraste de primero. Y Jonier dice: ay, sí, ya que me acuerdo bien, es verdad, yo te dije que entraras primero a la casa. Fue muy duro entrar a ese cuarto, porque primero entra mi chofer, el chofer de mi hermano, perdón. Dios santo. Y luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí. Nos quebrantamos mucho en ese momento. Salimos, ¿qué hacemos? No, llamemos a la policía lo primero. ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó aquí? Y mientras todo el proceso seguía su rumbo, Jonier seguía apareciendo en las entrevistas, como se los mostré anteriormente, diciendo que él era inocente porque llegó un momento en que ya lo acusaban de frente si él había cometido el crimen contra su mamá y su hermano, pero Jonier empezó a defenderse públicamente que él era inocente, también a decir que él era el único encargado de manejar los negocios de su hermano, mientras la fiscalía revelaba lo que había pasado realmente ese 22 de noviembre. De que he sido una persona intachable, que jamás tocaría a nadie de mi familia, que las amenazas van y vienen sin parar, al punto de decirme que tengo que autoincriminarme, que tengo que declararme culpable o mi vida está en juego. Pero según amigos de Jonier y Mauricio, nunca vieron, como les dije ahorita, ningún síntoma de arrepentimiento, ni de dolor, ni de nostalgia, a tal punto que Jonier se sintió tan presionado que en las entrevistas intentaba llorar, se cogía aquí, agachaba la cabeza, se le aguaban los ojos, pero hasta ahí. Y estos como actos de intentar mostrar su dolor empezaron a darse luego de que Jonier se sintiera pues fuertemente señalado por la sociedad, diciendo que a él no le importaba nada de lo que había pasado con su mamá y pues mucho menos con su hermano. Algo muy duro de ver, muy duro, que jamás voy a olvidar. A mí me duele como a todos los colombianos y vuelvo y te digo, yo y toda mi familia somos los primeros interesados en que todo esto se esclarezca y me está doliendo muchísimo. El viernes 14 de enero del 2022, la fiscalía ya tenía tantas pruebas que incriminaban a Jonier Leal en el asesinato de su hermano y su mamá, que a las 8:30 de la noche hicieron efectiva la captura, le leyeron los cargos y lo acusaban por el delito de homicidio agravado y lo vincularon al proceso por el delito de homicidio agravado contra su mamá y contra su hermano. Pero también hicieron efectiva la expropiación de bienes, pues se dieron cuenta que Jonier estaba moviendo dinero que no correspondía a las cuentas de su hermano y además en su poder al momento de la captura le encontraron 50 millones de pesos en efectivo, lo que era muy raro, pues antes de la tragedia Jonier no tenía ni siquiera para pagar sus deudas y en el momento en que lo capturan ya tenía bastante plata en efectivo en su casa. Así que iniciaron el proceso de expropiación de bienes, congelaron las tarjetas de Jonier, terminaron de congelar los bienes que tenía a nombre de él, que antes pertenecían a Mauricio Leal, apartamentos, negocios, todo se lo quitaron y lo dejaron sin nada. 17 de enero del 2022 se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos. Pero antes de empezar la audiencia, Jonier Leal dijo lo siguiente. Señora juez, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos y jamás hubiese sido capaz
de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. Por ende, no acepto la imputación de cargos. Sin embargo, ese día quedó expuesta a la luz pública muchas evidencias que ya se las voy a contar. Y me les voy a adelantar a todos esos datos. No lo tenía planeado, pero me les voy a adelantar al final de la audiencia, que duró más de 5 o 6 horas. Jonier no tuvo más remedio que decir: acepto los cargos. Hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza. Le imputaron los delitos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción de los elementos probatorios. Se dieron cuenta que faltaban algunas cosas en la casa, que ya les voy a decir qué, y que nunca fueron encontradas. En los casos donde hacen la investigación de las escenas del crimen y no pueden determinar la hora exacta de fallecimiento de las víctimas, hay algo que se llama la ventana de muerte, y es, después de todo el estudio que se hace del antes y el después, queda un lapso de tiempo donde posiblemente en ese momento perdieron la vida o les quitaron la vida. Les voy a mostrar una gráfica y van a escuchar más o menos ese lapso que hicieron de estudio para entender mucho más y conocer realmente en qué momento pues Mauricio y Marleny perdieron su vida. Domingo 21 de noviembre a las 7:14 de la noche. La señora Marleny Hernández envió un audio de WhatsApp al señor Simón diciéndole lo siguiente. Ay, buenas noches, don Simón. Ay, tan bello, gracias por tenerme mis niñitos tan bellos, don Simón. Que Dios lo bendiga. Saludes. Luego, a las 7:30 de la noche del mismo día, doña Marleny realiza una llamada a una amiga suya que tiene aproximadamente una duración de 28.5 minutos. A las 9:15 de la noche, Mauricio le envió la nota de voz a Jonier diciéndole lo siguiente. John, hola, ¿cómo estás? John, un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso y de pronto no hay sitios abiertos ahora o algo, o de pronto vienes ya cansado. Si de pronto la logras, me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral. Club Social Integral. El paquete completo que trae varias galletas adentro. Creo que tiene 369. Creo que tiene 12 paquetes de galletas adentro. O 9 paquetes de galletas adentro. Porfa, yo te doy el dinero acá. Solo se alcanza, ¿vale? Porque no lo vas a sentir como un compromiso. Gracias. A las 11:37 de la noche está registrado por cámaras de seguridad que Jonier ingresa al conjunto. A las 11:45 de la noche, la señora Marleny, por medio de un mensaje de WhatsApp, se despide de su hijo Jonier Leal diciéndole: hijo, descansa, Dios te bendiga. Y en ese mismo momento, Mauricio le pide también por una nota de voz que le deje las galletas en la cocina. Y según Jonier, a partir de ese momento es cuando se toma las gotas de valeriana, sube a su habitación y se queda completamente dormido. En este momento empieza la ventana de muerte, desde las 11:45 de la noche hasta las 5:53 de la mañana, donde posiblemente en ese lapso de tiempo perdieron la vida porque no existió más actividad en ese momento del WhatsApp de doña Marleny, ni en el WhatsApp ni en el celular de Mauricio Leal. Pero a las 5:53 de la mañana se cierra esa ventana, porque a partir de ahí las investigaciones encuentran en el celular de Mauricio una nota muy extraña. La nota fue escrita a las 5:53 de la mañana y modificada a las 6:15 de la mañana. La nota decía lo siguiente:
Los amo, pero este dolor me mata cada vez más. Viví hasta donde pude, pero no doy más. Las responsabilidades, la traición de mis peluqueros y amigos, todos en contra mía. No les importa sino sacar algo siempre. No puedo con más, perdónenme y a todas las personas que creen en mí, las cuales me dieron todo en lo económico y en mi vida profesional. Me encanta el lujo, pero de nada me sirve si no disfruto nada. Doy gracias a Dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoyé y ayudé a tanta gente, sobre todo en pandemia, pero no saben las veces que pensé en quitarme la vida. Fueron muchas en la peluquería, muchas veces pensé en tirarme por el balcón, pero solo pensaba en mi mamá. Y no lo hacía, pero ahora me la llevo conmigo. Ella no soportaría estar sola, caería en depresión y en el alcohol más que nunca, y volvería con el güey de Audi y no moriría en paz. Perdóneme, madre, pero siempre juntos hasta en el cielo, porque allí estaremos. Hemos sufrido mucho. Perdón por mis rabias y el maltrato que recibieron en la pelu, pero créanme, es el efecto de los medicamentos. Sin ellos no vivo, solo llego a casa todos los días pensando en morirme, aunque con mis lujos y mi sonrisa hipócrita no le demuestre, pero cada vez que me preguntan si estoy bien, digo feliz, pero por dentro muerto. Una vez más, perdón. Espero mi vida sea digna de admirar y publicar algún día estoy frente a mi madre. Y no muero aún. Qué dolor tomo pastillas y tampoco. Qué duro este perdón. Perdón. Solo yo lo he sufrido. Luego de eso, a las 6:20 de la mañana fue cuando Jair recibió el mensaje de WhatsApp de Mauricio Leal diciéndole que no trajera la empleada del servicio. Aquí les dejo la imagen. Y ahora, a las 6:22 de la mañana, encuentran una nota de voz grabada por la aplicación grabadora del iPhone, donde supuestamente Mauricio dice: perdónenme por todo, los amo. Y a las 6:23 encuentran otra nota de voz grabada en la misma aplicación diciendo prácticamente lo mismo. Perdónenme por todo, los amo. Pero según estudio de acústica forense, las notas de voz o las vibraciones que hicieron comparando esas grabaciones con la voz de Mauricio Leal, esas notas de voz no corresponden de ninguna manera al propio Mauricio Leal. Y en el estudio que le hicieron a la estructura de la casa no encontraron por ningún lado chapas dañadas, no existían daños estructurales, ni vidrios rotos, elementos de la casa no había ninguno que de pronto alguien extrañara, no estaban forcejeadas los closets, ni las cajas fuertes, ni doña Marlene había perdido joyas, ni ropa, tampoco Mauricio Leal, todo estaba en el lugar donde siempre permanecía según pues sus familiares más allegados, cuando les empezaban como a mostrar las fotos y las cosas que encontraron dentro de la casa. Ahora, lo más importante, y yo sé que es lo que ustedes se preguntan sobre cómo pasó todo esto, ¿qué hizo Jonier Leal en la escena del crimen? Como ya les dije, luego de todo lo que les estoy contando, fue cuando ya no tuvo más remedio que aceptar cargos, porque todo lo incriminaba, no había manera de defenderse, y se los voy a contar. Esta inspección técnica de todo lo sucedido se hizo el 23 de noviembre en toda la escena, sin modificarla, sin limpiarla, y de ahí se empezó a detallar y se sacó el croquis que ya les había mostrado anteriormente, pero se los voy a volver a dejar aquí para explicarles cómo lo hizo Jonier Leal. La casa contaba con 3 niveles, en el primer piso estaba la habitación de doña Marlene y en el segundo estaba la habitación de Mauricio y de Jonier, así que si hubiese pasado algo en la habitación de Mauricio, pues Jonier por consecuencia lo hubiera escuchado porque estaba al frente de Mauricio. En los estudios de investigación forense muestran que la posición de los cuerpos realmente estaban acomodados estratégicamente, que una persona que se hubiera quitado la vida, primero las características no es hacerse heridas en la cavidad abdominal, porque primero el dolor que va a sentir a la primera herida va a ser impresionante y va a decir ya no sigo con esto, no me quito la vida. Las personas que de verdad acaban con su existencia, se autolesionan, se hacen heridas contundentes en algunas otras partes del cuerpo que por supuesto no se las voy a decir, pero forense tiene determinadas las características de todas estas personas.
El plan se ejecutó de la siguiente manera. Lo primero que hizo Jonier fue ingresar a la habitación de su madre, acabar con su vida con bastante sevicia, fuerza, proporcionarle esa única herida mortal, y su madre se encontraba en un estado de indefensión, estaba profunda, así que realmente no se dio cuenta en qué momento Jonier la hiere. Luego de eso, Jonier sube al segundo piso, entra a la habitación de Mauricio, lo hiere con el arma que ya había acabado con la vida de su madre y lo obliga a escribir la carta. Pues en el estudio de grafología forense se dan cuenta que esos trazos sí son de Mauricio Leal, pero demuestran bastante angustia, preocupación. Estaba muy intranquilo en el momento de hacer eso, porque se le ve como una desorientación espacial. Si ustedes ven aquí, la carta no va por el mismo renglón. De hecho, se ve mucha angustia en el texto que escribe. Y pues finalmente el mensaje que deja muy directo diciendo que se lo dejó todo a mi hermano y a mis sobrinos, pues daba una pista de más o menos quién estaba detrás de todo esto. Y en este momento hay algo que no es tan claro, y es que sí, en esa primera herida es cuando le queda el arma dentro de su cavidad abdominal, lo obliga a escribir y Jonier baja rápidamente a la cocina, trae otro cuchillo, lo sube a la habitación, termina de escribir la carta y antes de propinarle las otras heridas, lo obliga a tomarse 9 pastillas para dormir. Es decir, que lo deja en un estado indefenso totalmente y termina con su vida en ese momento. Luego de eso, cuando ya acabó con su hermano y con su mamá, baja al cuarto de su madre, limpia la escena, cambia las sábanas que nunca se encontraron, las cambia, limpia a su madre y decide subirla alzada hasta el cuarto de su hermano. La acomoda junto a Mauricio y a Mauricio le acomoda también la almohada porque se podía caer, los deja ahí y encima de la cama empieza a dejar elementos probatorios, cosa que dijeran, Mauricio se quitó la vida, o sea, la evidencia demuestra que realmente fue así. Acomodó las manos de su hermano ahí donde tenía el arma enterrada, en el abdomen. En la parte del brazo pone las cajas de medicamentos, la del dolor y la de dormir, pero estas cajas no tenían un rastro de sangre y si supuestamente Mauricio las consumió, pues al menos tendría alguna salpicadura de sangre en ese momento. También en la parte de arriba de la cabeza de Mauricio había un vaso de vidrio, un esfero, la carta. En su mano estaba como un celular con un chat abierto sin responder y estos fueron los elementos probatorios para indicar que él mismo se había autolesionado. Pero en la ventana de muerte es cuando Jonier acaba con la vida de ellos y acomoda toda la escena del crimen. En el cuarto de Jonier encontraron una bata de baño con una gota de sangre que correspondía al ADN de doña Marlene. Y en el sifón del baño de Jonier habían restos de sangre en el sifón, pero como la estructura de ADN ya estaba disuelta porque Jonier por el sifón vació un tarro completo de desinfectante, entonces esa muestra de ADN no pudo ser verificada totalmente para saber si era de Mauricio o de doña Marlene. Y en el balcón del cuarto de Jonier encontraron un trapero también con restos de ADN de doña Marlene. Estos movimientos y la actividad de Jonier la comprobaron por medio del uso de su celular. Así que la telefonía a la que Jonier pertenecía envió un informe a Fiscalía donde muestran los movimientos de datos que tuvo en esa hora de la madrugada, con los cuales se pudo identificar cuál había sido la ventana de muerte. Aquí les estoy mostrando esta gráfica. Estas líneas amarillas que ustedes ven con los picos más altos corresponden a las actividades donde más tiempo duraron conectados a la pantalla, donde más vieron redes sociales, bueno, hicieron algún tipo de interacción con el celular, y toda esta gráfica va desde las 00 horas del 22 de noviembre hasta la tarde del mismo día, cuando pues ya se enteran de todo, cuando pues ya supuestamente Jonier se entera de la escena del crimen. Se registraron 58 actividades de uso de datos durante este tiempo, de 00 horas a 10:30 de la mañana, supuestamente luego de que se profundizó con gotas de valeriano.
Los picos más altos fueron a la 1:14 de la mañana, 2:44 am, 4:14 am, 5:44, 7:14 am, 8:40 y 9 de la mañana. Pero también se evidencia poco uso de su celular entre la 1:25 de la madrugada hasta las 2:36, donde presuntamente pudo estar cometiendo este acto criminal. Ahora, la siguiente gráfica es la de Mauricio, está registrada desde las 5:38 cuando nuevamente se vuelve a activar el uso de datos en su celular, porque la gráfica quedó totalmente plana desde el momento en que le envió la nota de voz a Jonier. Y ahí se puede evidenciar luego de esta hora que el uso máximo del celular fue a las 7:38 de la mañana y la última conexión también reportada por el operador. Después de las 7:38 de la mañana el celular no se volvió a usar más. Solamente era como un poco uso, supongo yo, de rechazar las llamadas que le estaban entrando a su número celular. Como les dije, inmediatamente finalizada esta sesión, ya con el agua al cuello, ya no tenía cómo más defenderse, Jonier no tuvo más remedio que aceptar cargos y se le dictó medida de aseguramiento. Pero para no hacer este caso más largo, les voy a decir que no se ha dictado una sentencia final a Jonier Leal. Sin embargo, el 26 de febrero de este año, 2024, se hizo una audiencia en la cual dan el inicio de la finalización del juicio, donde presentan como conclusiones, donde pueden alegar si les pareció o no, y esa audiencia duró más de 10 horas. Y finalmente, ya con todo lo que se contó en esta sesión, pues la Fiscalía programó la última audiencia, supuestamente donde ya le van a dar una sentencia final, el 14 de junio de 2024 a las 9 de la mañana. La sentencia inicial que se le dio en febrero de este año fueron la máxima pena, 60 años de prisión. Sin embargo, Jonier dijo que iba a apelar esta decisión porque para él eso significaba cadena perpetua por su edad y que no le parecía justo que lo condenaran tanto tiempo, que la Fiscalía tenía como que contemplar la posibilidad de reducir su tiempo, tal vez darle casa por cárcel, bueno, no sé, todo lo que él quiera apelar, podrá apelarlo, pero todo este caso se va a definir el 14 de junio del 2024 a las 9 de la mañana. Vamos a conocer en qué terminó todo el caso de Mauricio Leal.